Llegué borracho a la casa, le pegué un puño al espejo porque me odiaba. En el fondo yo me odiaba a mí mismo. Por mucho tiempo, Ricardo Lenis pensó que el problema eran sus padres. Y ahí tengo que reconocerle al hombre, el man, además de su carácter todo tajante, es una persona de una compasión increíble. Luego pensó que era el trabajo, después el país. Pero entonces no sabía para dónde ir. Tuve par de entrevistas y todas las entrevistas reflejaban el mismo ambiente corporativo que yo sentía que me estaba asfixiando en esa empresa. Entonces dije, no, pues me voy a viajar por el mundo. En este episodio hablamos de la rabia, del miedo a sentir, de las drogas y los viajes como escapes, y en últimas de la dificultad de encontrarle sentido a todo esto. Y ese viaje lo que empezó a hacer fue derrumbando esas pequeñas estructuras mentales que yo tenía que me prohibían sentir la vida a su profundidad. Porque la vida, si uno se pone a indagar hacia adentro, eso es vacío. Desarrollé un narcisismo espiritual, que hoy también lo he visto bastante por ahí. Y entonces que uno se cree que es conocedor de alguna verdad y llega a la vida y dice, ¿sabe qué, papito? No, usted no sabe ni mierda. Bienvenidos al Topo. Bueno, Ricky, yo tengo una duda desde que soy niño y lo conocí, y es cuántas veces usted se ha dado en la jeta. No, hombre, ¿cómo va a empezar por ahí? ¡Qué horror! Eh, Cuéntenos relajado y ya vamos a entender ahorita por qué eso y sí, y otros temas, pero bueno, válido, válido. sáqueme de la duda. No sé, varias. Pues yo no sé si, tampoco es que digamos 50, pues, pero digamos que por ahí unas 20, alrededor de 20, bien escandalosas, por ahí unas 5. Ajá, sí que se... Y pues yo vengo de una familia de 4 niños y pues nosotros nos dábamos en la jeta todo el tiempo. Sí, nada, yo tenía esa curiosidad, pues porque obviamente usted me lleva unos años y chiquito yo oía esos cuentos y pues quedaba impresionado. Pero nada, eso, cuéntenos ahora sí un poquito más de su familia, cómo creció, si quiere empieza a explicar por qué esa adrenalina en la adolescencia y ahí vamos recorriendo este libro también, que quiero que nos explique más de este libro ahorita. De una, pues mi familia, primero que todo tengo que aclarar que los amo. No, mis papás son unas personas maravillosas, un corazón muy bonito los dos. Son personas que, sí, comunican su amor a través de diversas formas, pero les tocó crecer en una época que, pues, se castigaba mucho El ser libre, el ser auténtico. el ser. Ujú. Y entonces, como son personas muy sensibles, crecieron con unos rayes muy profundos que nunca trataron, porque pues en esa época no se trataba, ¿no? En esa época no se hablaba de estos temas, era como, bueno, vaya y chulee todas las casillas y llegué al final antes que el resto del mundo porque no, paila. Ujú, Entonces yo crecí en el seno de una familia, yo diría que conservadora, aunque se creen liberales, ujú, de pensamiento liberal, pero de actuar conservador. ujú. Mi papá es caleño, macho cabrio de pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los caleños son machos cabrios, o pues Ajá. eso aspiran a ser, o aspiraban a ser, quién sabe hoy en día, yo no sé cómo sea la vuelta, Ujú. cómo era esa dinámica. Pero por el otro lado, mi mamá es bumanguesa, que Bucaramanga, los Santanderes es un matriarcado del berraco, y allá las mujeres son bravísimas, tienen callos por todas partes. Mi mamá pues se cree una santa paloma y que me disculpe pues al decir esto. No lo es, a veces tiene sus asperidades y uno lo trata fuerte y todo, y pues yo soy un man súper sensible y desde chiquito he tenido muy buena memoria. Entonces me acuerdo de todas las pelas, de todos los madrazos. ¿Entre ellos o hacia usted? No, hacia mí. Ujú. ¿De los dos? Sí, de los dos. Mi Ujú. mamá lo niega, dice: "Nunca te pegué". Pero yo me acuerdo la última vez que me pegó un correazo, yo ya estaba medio grande y me cagué de la risa. Ujú. Y mi mamá: "Ah, sí, voy a decirle a su papá". Y nosotros: "No, mami, por favor". Porque mi papá le tenía pánico. ¿A su mamá o usted a su No, papá? yo a mi papá Ujú, le tenía pánico. ujú, Era furioso y era como de un carácter todo militar. ujú.
Y entonces, era un man grande, ese man fue nadador olímpico, los correazos de ese man eran horribles. Ujú, Además que se zafaba. El man dejaba de ser él y se convertía en un monstruo, era un animal. Y empezaba a gritar así, chino marica", y yo, "Ay". Y era no solo un correazo, no era una vaina así completamente descontrolada, que yo me acuerdo que yo lloraba tanto que me quedaba como sin poder respirar, sentía que me iba a ahogar, no era asqueroso, uno se ponía azul y después sí, no, horrible, ujú. horrible esa vaina. Bueno, creo que ahí se explica un poquito las dadas en la jeta después, ¿o no? No, se explica completamente, eso a uno le caen esos rayes y en la adolescencia, que pues mi adolescencia también fue muy difícil, me volví súper introvertido, empecé a sentir un montón de sensaciones súper incómodas, Ujú, me volví súper tímido, se me dificultaba expresarme, me aislé, me emputé con todo el mundo y era como un resentimiento hacia la vida por estar atrapado dentro de mí mismo, ujú. que a mis hermanos también les tocó un poco. Usted es el mayor, no hemos dicho, Sí, ¿no? por ser el mayor, yo Ujú, creo que, llevé un poquito el bulto, pero a todos les tocó juete, ujú. y madrazos, y maltratos, Pero a la vez muy amorosos y a la vez una uy, familia no, unida. es una familia, una chimba. Yo amo a mi familia, Ujú, una familia superunida. Mis papás, pues, mi mamá es un amor, siempre: "Ay, no, mijito", y tal vaina, y uno lo consiente, y no, venga, yo le hago tal vaina, y yo le consigo los útiles, y yo se los marco, y súper devota como mamá. Pero a veces, pues, ella no estaba, pues, tan bien parada y uno lo cogía mal parado también y tenga, ¿no? Se desquitaba en uno. ujú. Y entre ellos dos, la relación. Entre ellos 2 era una relación como muy pasional, como que era un amor de esos fatales, que una atracción de esas que yo no sé si usted alguna vez ha tenido una de esas novias que uno es como y uno se desdobla y se derrite por dentro y uno quiere demostrar como eso que uno siente, ¿no? Que Ujú, no necesariamente es amor. Pero es un vacío que uno siente que le llena a la otra persona. ujú, Así los veía yo a ellos y pues sí, a veces tenían discusiones y la vaina porque mi mamá es por aquí y mi papá es por allá. ujú, Entonces siempre pues tenían sus vainas de problemas de comunicación, diría yo, más que cualquier otra cosa. ujú. Y no, me da curiosidad su papá, ¿por qué también con esos ataques tan desbordados? Es curioso porque mi papá pues ha sido un empresario muy respetado, muy exitoso. La mayoría, la gran mayoría de gente con la que ha trabajado lo adora y casi que lo idolatran en serio como si fuera, mejor dicho, uno de los héroes griegos, hijo de los dioses, una cosa absurda. Ujú, Ahora hay un pequeño porcentaje que son pues los que no trabajan bien, los que quieren que la vida les llegue fácil, todo eso, que ahí esos manes sí han experimentado la ira de Dios que lleva mi papá por dentro. ujú, Entonces yo he experimentado ambos, ¿no? Y a veces marca más la ira de Dios que el amor, curiosamente. Sobre todo cuando uno está en una tónica negativa, que fue lo que me pasó en la adolescencia. Yo empecé a odiar a mis papás, a los dos, ujú, al uno por tirano y a la otra por víctima manipuladora. ujú. Y Y entonces, empezó a odiarlos y a qué, a reprimirse, lo que decía ahorita, sí, a cerrarse. a cerrarme Ujú, y me volví como adicto a la ira. ujú, Era esa sensación que me consumía por dentro y entonces empezaba a rumiar y unos pensamientos horrorosos. Y después de una explosión de ira siempre llegaba como la depresión. Y no, es que yo no quiero estar acá, no quiero estar vivo. Y entonces también, por no sentir eso, a veces lo reprimía y los pensamientos entonces se volvían más reales, ¿no? Como que me acercaba a una ventana y me veía tirándome. Y esto es a los 13, 14 años. ujú. Claro que desde antes, desde los 7, yo rumiaba como un berraco. Yo me acuerdo que yo pasaba noches en vela pensando en el sentido de la vida. ¿A los 7 años? A los 7 años era Ujú, una porquería. Además, porque mi mamá me metió una crianza muy religiosa y había muchas cosas que desde un principio yo me ponía a cuestionar y entonces me dijo, no, pues usted cuando llegue a cierta edad o se tiene que casar y tener hijos o ser cura. Y yo, y si no quiero ser ninguna de las dos, ¿qué?
No, pues me voy para el infierno. Y después empecé a cuestionar eso del cielo y del infierno y dije, no, pues eso no existe. Pero entonces si no existe, ¿qué viene? Bueno, uno tiene hijos y ahí continúa el lineaje de uno, ¿no? Pero eventualmente el sol se va a crecer y se va a tragar a la tierra y toda la vida en la tierra va a parar de existir. Y entonces me la pasaba pensando y pensando y amanecía así mirando al techo y no, me tocó ir al colegio. Ujú, Y bueno, eso se tradujo después al colegio en otras maneras, no tan existencial, pero también como en por qué estoy aquí, qué estoy ahí haciendo con mi vida, cuál es el propósito de esto que estoy haciendo, más allá de ganar plata y ganarme la vida. ujú. Pero sí, en el colegio yo era un niño raro, Cuénteme eso, sí, cómo era en el colegio, qué personalidad, cómo era su conducta, su desempeño. desempeño académico pésimo, Ujú, pésimo. ujú, Sí, yo era muy vago, me la pasaba daydreaming, soñando ahí con viajar por el espacio, mundos distintos, extraterrestres, vainas así, era como un niño de esos que le gusta la ciencia ficción, ujú, así, todo medio geek, pero entonces también tenía uno que otro amigo que pues éramos panas así, y por lo general era un amigo que era pues una chimbe man, un man ya popular, de esos que entradores, que no le tiene pena ni miedo a nada. Entonces tampoco estaba tan aislado, pero sí era un man raro. ujú, Seguramente a mis amigos les decía, güey, ¿por qué se anda con ese mono? Ese man es rarísimo. ujú. ¿Y ahí qué? Cuénteme ya la adolescencia, los primeros tragos, las primeras peleas, eso, esa etapa, ¿cómo fue? Bueno, la adolescencia fue cuando la cajita de Pandora se abrió y salieron todos esos monstruos que yo tenía guardados, ¿no? Porque yo siempre me cuestionaba por qué tocó vivir con tanta violencia y, ¿no? Porque a uno le tocan esos dolores del alma que pues de niño uno debe ser feliz, ¿no? Uno debe ser libre. En la adolescencia todos salieron, paré de pensar en eso y ¡fa! Empezó a salir, sobre todo cuando empecé a tomar. Porque empecé a tomar y descubrí que se me quitó la pena hablarle a las mujeres. Y eso, pues, un psicólogo me dijo que esa pena venía porque mi mamá es una mujer hermosa y mi mamá, pues, en medio de la conciencia que tenía para educarme, pues, hizo ciertos maltratos que me dejaron rayes y entonces uno se vuelve como protegido, ¿no? Sheltered. Eh, y ya empecé a tomar y se me quitó el miedo, pero entonces me fui para el otro lado porque también tenía resentimientos y rabias y todo. Y pues me empezó a ir como bien con las viejas. Y menos mal me llegó una novia que pues me cambió el chip porque yo iba, mejor dicho, a volverme un perro. Ujú, eh, sí, ¿no? Como a la antigua, ujú, como me habían más o menos criado, porque pues en Cali también el que no se las comía todas en esa época era una hueva. Pues yo crecí teniéndoles incluso miedo, mis compañeras de colegio, habían una muy bonita y yo les tenía pánico. Yo decía, no, estas viejas en cualquier momento me van a hacer la fea. Y eran puros videos que no tenían nada que ver con la realidad. ujú. Bien, y ahí en la adolescencia, ¿qué más? Cuénteme si esa rabia empezó a salir como lo de las peleas era. Las peleas, sí, me Ujú, encantaba pelear. Entonces íbamos a Masai, que en esa época Masai era la embarrada, ¿no? Uno iba primero a tratar de levantarse una vieja y si nadie le paraba bolas, o así le pararan bolas y después que uno ya de la rumbeara, nada, a buscar pelea, a sacar toda esa testosterona de la ujú, manera más insalubre posible. Yo debía de estar era haciendo ejercicio, ¿no? Boxeando, algo así. Hoy en día me gusta boxear y ahí me saco todas mis rabias y mis frustraciones. Pero en esa época, pues, además pues es que también es un ejemplo que me dejó mi papá porque mi papá se agrandaba mucho. No, es que las peleas y todos los amigos lo alababan y era, no, sí, ese man era un karateca, era un crack. Ese man se metía en una pelea y salía peinado. Y era como ese paradigma ya pasado de que el hombre macho tiene que conquistar tanto hombres como mujeres, a las mujeres más en el tema romántico, sexual y a los hombres pues, y pues sí, era el chip que yo tenía en la cabeza. ¿y Eh, alguna vez algo grave en una pelea? claro, varias veces. ¿Qué pasó? Una vez a un hermano mío, al tercero, le habían partido la nariz y yo años después me encontré al man que le partió la nariz, usted lo conoce, Ujú.
Y yo estaba toteado, estaba viendo 3 de esos manes. Que, hijo de puta, que usted le pegó a mi hermano y me le fui y ese man me ha metido una zurra. Quedé Ujú. como un mapache. El ojo izquierdo no lo podía abrir. Una boleta. Además que al día siguiente empezaba prácticas de universidad en Presidencia de la República. Me tocó decir que no, que estaba enfermo y mi papá me mandó para Cali. Obviamente me metí un puteadón. Ajá. Llego a Cali y mi abuelo me dice, ay, ¿y qué le pasó? Y yo le conté la historia. Gajes del oficio, mijo. Eso sí, mi abuelo fue el referente de amor universal que yo tengo. Ujú, ¿por qué? Nunca me trató mal y era una persona muy especial. De hecho, yo creo que yo me parezco mucho en su carácter. He tratado de corregir las fallas porque no está bien maltratar a la gente así la embarren, que era pues el chip que tenía la generación pasada, ¿no? Si la embarra, no, hay que maltratarlo para que aprenda. Y resulta que el ser humano es muy inteligente y si uno lo maltrata, uno como que va disminuyendo esa capacidad intelectual porque lo pone a sobrevivir. Le enseña que el mundo es un lugar hostil, que hay que tener cuidado porque donde la embarre se va a ganar un madrazo. Y, y bueno, tocó, ya empezando a trabajar, me di cuenta que yo estaba repitiendo todos esos patrones y ahí me tocó cambiar ahí de yo no quiero repetir estas vainas, yo vine a ser yo. Pero entonces ahí que, digamos, la adolescencia fue escalando y escalando más intenso eso hasta que Sí, se gradúa y empieza a trabajar, digamos, ¿cuándo empieza ya como, digamos, lo que pasa en este libro? bueno, eso ha sido cíclico. He tenido mis ciclos porque al final de la adolescencia, bueno, tuve una novia que me inspiró a mejorarme a mí mismo y al principio no conectaba con ella y yo sentía como que las vainas no estaban bien conmigo, en mi cabeza, en mi corazón. La eché, le partí el corazón a una niña, una berraquera, En el colegio. en el colegio. Ujú. Me fui ahí, vagabundí un poco, me di en la jeta varias veces y después ¿En el de colegio todavía? todo esto en el colegio, Ujú. después de una época que estaba muy alcoholizado, tomando entre semana en el colegio, llegué borracho a la casa, le pegué un puño al espejo porque me odiaba, en el fondo yo me odiaba a mí mismo. Y llegó mi papá a darme un quilombo, el berraco, el man me echó de la casa, mejor dicho, fue la embarrada. Y ahí tengo que reconocerle al hombre, el man, además de su carácter todo tajante, es una persona de una compasión increíble. Porque yo me iba a ir y mi mamá, no, si yo no te voy a dejar ir, y si te vas yo me voy contigo. Entonces me devolví, le pedí perdón a mi papá pues puto y todo, pero no, mijo, eso no se puede, hay que reflexionar y todo. ¿Y ahí cuál fue la cadena de cosas? ¿Llegó a la casa bravo con el corazón roto y le pegó al espejo o qué pasaba? Nada, ya estaba tomando demasiado, Ujú, pero así a matarme. ujú. Y sí, en una de esas que llegué, pues me acuerdo de a pedacitos, porque eso a mí me parece chistoso esa gente que, uy, no, es que yo he borrado cassette como 2, 3 veces en mi vida y es como, yo no las puedo contar. Como las peleas, yo tampoco, mejor dicho, yo una si acaso y hasta ahí. Ah, sí, lo de las peleas. Pues que hubo peleas también que después con los amigos era, uy, qué chimba, y también las glorificábamos y era como los niños ahí, sí, somos malos. Ujú. Y en última éramos unas huevas. Sí, éramos unos tontos, unos trogloditas, Ajá. haciéndonos daño y haciéndole daño a los demás. Bien, entonces no, deme esa escena de la casi echada de la casa, ¿qué pasó ahí? ¿Ese fue como un punto de quiebre? Ese fue un momento en el que yo reflexioné de verdad. Yo dije, no, yo no puedo seguir así. Paré de tomar. Me deprimí horriblemente. Pensaba en matarme todos los días. Y yo dije, no, pero pues eso de matarse es para pues, gente que se rinde ante la vida. Entonces me iba a regalar al ejército para que me mataran por allá. Y estaba decidido, pero pues en esas volví con mi novia, o pues mi exnovia, y otra vez pues toda una belleza y todo perfecto y ¿Eso fue 17 años por ahí? 16, 17. 19. Ujú. Ah, ya se había graduado. Sí, no, es que yo me gradué de 19, yo me eché un año por Ok. vago. Ujú. Me eché tercero de primaria. ¿Quién se echa tercero de primaria? ¿Me entiendes? ¿Por qué sería así? ¿Qué le dijeron? Pues en esa época la conclusión a la que he llegado es que las cosas en la casa no estaban tan bien.
Obviamente mis papás, en esa época, pues para todos nuestros papás, yo creo era muy importante mantener la imagen y decir, no, es que todo está bien y si mostramos que todo está bien, todo va a estar bien. Pero detrás del telón eso no era así. Y yo como soy tan sensible, yo creo que me chupaba todo eso. En esa época yo me metí al baño a llorar solo, porque sentí una tristeza profunda. Tenía, sí, 8, 9 años. Y yo pensaba que nadie me quería. Quería irme de mi casa, con todas las privilegios que he tenido, ¿no? Con chofer, pues con empleadas, unos papás que en medio de todo me querían y yo me quería ir. Y mis hermanos también. ¿Se querían ir? No, 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 pues teniendo a mis hermanos Ah, que eran mis ujú, panas, yo me quería ir y yo decía, no, es que yo no aguanto esto. Quería volverme un niño pobre, mm, porque pues así llamábamos a los niños de la calle en esa época, ¿no? Los ujú, niños, ujú, qué horror, la falta de conciencia, qué pena haber mm, dicho eso. no. Pero bueno, eh, era un tema duro y siempre pensaba era en mi abuelo. Era como, no, pero no le puedo hacer esto a mi abuelo y tal vaina. Y a veces pensaba en mis hermanos como, pues sí, pues a veces les tenía envidia a mis hermanos porque yo veía que no los daban tan duro como a mí, pero también eran mis mejores amigos. ¿Cuál ha sido ese peso de ser el hermano mayor? O Uf, ese, no sé, peso, claro, responsabilidad, de todo tendrá, ¿no? pues que los papás a uno le dicen, no, es que tú eres el que pone ejemplo en esta familia y tú eres el responsable y tal vaina. Y entonces pilas, que uno te puedes cagar la vida y si te cagan la vida, me caga a mí la vida y te puedes cagar la vida de toda la familia. Y eso fue algo que se quedó conmigo incluso trabajando, porque estuve trabajando en una empresa de carros con que mi familia tenía intereses y entonces era lo mismo, a la empresa no le estaba yendo bien porque los socios pues no se veían ojo a ojo, habían un montón de condiciones que no dieron para que el negocio saliera adelante. Pero todo era, no, como no, hay que salir a sacar esto adelante, porque o si no, mejor dicho, tu familia va a quedar sin plata y les va a tocar, mejor dicho, vender todo lo que tienen y bajarse de nivel y todo. Y yo era, era asfixiante, ¿no? Como toda esa responsabilidad. Y yo creo que por eso llegó el momento en el que lo mandé todo para la mierda. ¿Cómo fue eso ahí en la línea de tiempo? O sea, ¿se graduó y empezó en esa empresa de carros? Bueno, Y- me gradué del colegio, me ujú, voy a vivir a Canadá a estudiar, que eso fue un alivio, pues, fue como un respiro. No tener, pues, como el peso del núcleo familiar, porque allá ya uno es otra persona y uno está descubriendo quién es uno, no está atado a las reglas ni de la familia, ni de la religión, ni del país o la ciudad en la que creció, porque todos esos sitios tienen como un inconsciente colectivo que estamos viviendo, nos guste o no. ujú. Eso fue un respiro hasta que murió mi abuelo y empecé a fumar marihuana como un rastafari. Allá, en Sí, Canadá. allá en Canadá. ¿Y ese duelo lo vivió allá o vino? No, ese duelo lo vine a vivir después, porque uno anestesiado fumando marihuana, pues uno Pero digo, ni siquiera vino al entierro y no demás. puede venir, esa es Ujú, la otra. ujú, Fue algo como que sí, mi abuelo era referente de amor universal y de la nada ujú. se fue y mi mundo se derrumbó. No pude dormir como por 5 días y vivía con unos marihuaneros, en tal quinto día, venga, páseme la medicina a ver qué. ¿Hasta ahí no había fumado casi? Muy poco, no me Ujú, gustaba porque era un carácter dominante, todo bravo, y la marihuana uno lo calma, ¿no? Entonces, como que iba en contra de esa identidad que yo había forjado. ujú. Pero se muere mi abuelo y como que se acabó esa identidad. La identidad se desmoronó. Y entonces adopté un poquito la ganja ahí para acoplar con mis problemas. Volví acá y descubrí que eso ya no era suficiente. Todos los problemas eran demasiados como para anestesiarla. Ujú. Después de trabajar en la empresa de carros, que fue duro, pasé a una empresa en el sector salud, una empresa de Entonces diálisis. llegó de Canadá a la empresa de carros. Sí, Y ahí fue vida corporativa y forzándose a ser el personaje aquí de corbata y eso, como, forzándome a las malas sin lubricante, una vaina horrible, ajá, porque además habían dos gerentes que eran, uf, yo trato de no decir que la gente es mala porque yo creo que todos somos un producto de lo que hemos vivido, pero esos manes eran malos, eran malos. El gerente comercial
que era mi jefe directo, me puso de secretaria. Ujú. Y yo ahí todo pendiente, queriendo complacerlo y todo, y nada, era nada más espérese ahí y espérese a que yo lo llame, Y usted ahí sentado sin como hacer una nada. hueva así. Ujú. Y la otra era una gerente financiera que, uff, no, pues esa vieja yo no sé cómo llegó allá, habían chismes de cómo había llegado allá y pues no los quiero compartir porque no me consta, Mm. pero sí era una mujer pues voluptuosa y me acuerdo que pues yo ahí tenía mis rayas con ella, pero todo estalló un momento que yo le iba a mostrar unas cifras de ventas y unas tablas que yo había hecho. Y entonces estaba ahí todo concentrado cuando siento que la vieja me pone las tetas en la espalda. Y digo, no, marica, esto no me puede estar pasando, ¿no? Pero la vieja, hijo de puta, era a manipularme con su voluptuosidad, que de ahí salen los chismes de cómo llegó tan lejos. Ujú. Y yo le empecé a odiar. Uy, la detesté, me hirvió la sangre. Y lo peor es que era una mujer, entonces uno no le puede pegar a esa vieja. Y ahí se empezó también a derrumbar ese carácter de, bueno, yo todo lo arreglo a los puños y a la fuerza, porque pues esa no es la vida. Ujú. Pasaron un pocotón de cosas en esa empresa y gracias a Dios me salió ahí una gran oportunidad en una empresa del sector salud y yo nunca he sido tan infeliz en mi vida. ¿Como en la del sector salud? Sí, Es decir, pasó algo malo, algo mucho peor. pues pasé de algo malo a algo mucho peor porque el mundo de afuera no reflejaba lo que yo llevaba por dentro. ¿Cómo así? Todo ese sufrimiento, todas esas sensaciones malucas, oscuras que me sacaban pues mis contrapartes. Lo que me mostró la empresa de salud es que todo estaba acá. Y en esa empresa de salud donde era una gente con un nivel de educación, de civismo mucho mayor al de la otra empresa, pues no me daban la excusa para sacarme esos diablos. Y entonces yo me los inventaba y chocaba bastante, choqué mucho con mi jefe, que era camellador el berraco, pues. Yo estaba buscando, yo creo que un maestro Jedi que me enseñara y me guiara por los caminos de la fuerza. Y me salió un ser humano. Y yo me Ujú. decepcioné porque el man era un ser humano. Ujú. Y entonces yo, un man bien preparado, hablo inglés muy bien. Ahora, cuando estoy hablando español, voy a hablar Spanglish porque no me gusta dármelas. Ujú. Hay que ser humilde. Ujú. Y entonces mi jefe se dio cuenta que yo hablaba bien inglés, que los de arriba me miraban como, uy, este man tiene potencial y la vaina. Y pues seguramente sus complejos y sus inseguridades también salieron conmigo. Entonces fue un choque ahí de sus inseguridades contra las mías y unos choques ahí de inconsciencia. Pero siempre era como que yo siempre me he enfocado en lo que siento y lo que sentía en el momento era maluquísimo. Entonces, después de 2 años ahí de remar contra la corriente que, pues, me tenía que fumar un porro así de grande para quedarme dormido, Ujú. los fines de Todos semana, los días. todos los días. Ujú. Y los fines de semana ya llegó el momento en el que me empecé a despelucar un poquito, ¿Cómo? ¿En qué sentido? nada, con drogas. Ujú. Llegó un momento en el que yo dije, bueno, ya me voy a suicidar. Entonces dije, bueno, pero yo no me suicido, eso yo no apago la consola para pasarme el cassette, entonces vamos a ver qué trampitas encuentro. Y una de esas noches conocí el perico Ujú. y uff, esa droga es horrible. Es tenebrosa, es muy oscura, Ujú. porque además fortalece el ego, a uno lo hace sentir pues como si estuviera encima del mundo, pero al mismo tiempo yo me oía hablar, me observaba a mí mismo y decía, este no soy yo, qué boleta este man. Un man así como todo emotivo, con unos temas todos flojos, todos blanditos y dark, ¿no? Esa primera noche duramos como hasta las 11 de la 11 de la mañana metiendo esa vaina. Y al día siguiente un infierno, obviamente, horrible, Ujú. horroroso. De ahí yo dije, uy, esto hay que tener cuidado con esto porque yo que tengo un carácter como pasional, es fácil perderme en los sentidos, así como me perdí con el trago y yo reconocía que la marihuana ya se me había salido de las manos. Yo dije, esto hay que tener cuidado. Entonces dije, bueno, probamos otras cosas. Pero la probó una vez y paró. No, ojalá. Mm. Ojalá hubiera sido así, ¿no? Yo he metido perica por ahí unas 20 veces,
Que eso para un periquero es un mes. Ujú, No, tengo amigos que es como, digo, usted que llora si usted no conoce nada. Y es verdad, yo soy un man muy light, pero soy un man muy sensible. ujú, Y todas esas vainas yo creo que las he sentido como con lupa, ¿no? Aumentado ese dolor que viene después. Y esa pérdida del ser también, porque es que, no, yo me desconozco cuando estoy embalado. Horrible esa vaina. Entonces, bueno, dije, hay que tener cuidado con el Pérez, busquemos otras cosas. Probé el MDMA, que pues el MDMA es como felicidad total, pero también yo dije, no, me siento como un chirri ahí todo feliz. Una Sí, pero boleta. no Yo le decía, no le este no soy gustó. yo. No, tampoco. No, pues obviamente dije que chimba, Ujú, pero como que en retrospectiva yo pienso demasiado de las cosas, reflexiono demasiado, es como un mal que yo tengo, o una tendencia, una forma de ser. Y mirando para atrás como, oiga, qué boleta, pues sí, la sensación es una chimba, pero ese tampoco soy yo. ujú. Entonces, bueno, pues eso por lo menos no es tan adictivo como el perico, porque la coca, uff, la coca el problema es parar, ¿no? Y yo digo en una noche, ¿no? Uno se le pueden ir las luces con una vaina y uno amanece así Hmm, y ya, no, 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 es deprimente. Sí, ese es el infierno para mí. lo entiendo, sí. Pero bueno, Ujú, empecé a ir a terapia ujú, porque yo dije, este hueco está como profundo y yo no quiero seguir excavando. Eh, Traté un par hasta que di con el psicólogo que me llegó al alma. ujú, Y lo peor es que man no hizo nada. Yo llegué y empecé a hablar y tal vaina y de la nada me puse a llorar, ujú. pues como nunca había llorado. Y él solo escuchaba. Y él solo escuchaba y tal vaina y me dio un pañuelo y al final me felicitó y yo como, qué vaina tan rara. Yo me acuerdo que mi papá me regañaba cuando me salían las lágrimas Ujú. y me decía, ¿quiere que le dé una razón para que llore? ¿Eso se lo dijeron? Sí. Sí. ¿Y qué, pues, sí, cómo fue esa primera sesión? ¿Qué le votó a él? ¿Qué tenía ahí guardado? ¿Qué se Uf. acuerda? No, pues yo estaba que me reventaba y estallé y saqué todas mis frustraciones, que sentía que mi vida no tenía propósito, que tal vaina, que la cagaba, no hacía más que cagarla, o eso tenía en mi cabeza. La verdad no era esa tampoco. En la verdad, en el mundo corporativo me estaba yendo bien, solo que era muy lento y yo no tenía paciencia, yo me quería tragar el mundo. Ujú, Yo era de esos que no, necesito más y más y más, porque nada me llenaba. Llegó un momento en el que llamé a un amigo que era el que me manejaba las acciones y le dije, oiga, ¿qué podemos hacer para hacer más plata? Y el man, loco, usted tiene 25 años y tiene un pocotón de plata en acciones, usted le está yendo muy bien, ¿usted qué está hablando? ujú, Y ahí como que uno le van quedando cositas y uno dice, bueno, de pronto algo anda mal conmigo, ¿no? ujú, Lloré como un berraco, todas las frustraciones, al final me felicitó y yo dije, por aquí es. ujú. Empecé a ir a donde ese man una vez a la semana. Obviamente me tocó enfrentar cosas de convivencia en la empresa, porque entonces llegaba tarde y me decía, ay, no, es que usted que tiene horario de gerente y que es un niño rico que hace lo que le da la gana y pues todas las vainas de las temáticas sociales que hay aquí en Colombia que no se pueden negar y también hay que entender, ¿no? Porque digamos, si yo hubiera nacido en una posición desfavorable, seguramente yo también tendría rabia con la vida, con Dios, con los ricos. No, uno le saca esa rabia con el que sea, pero pues, bueno, es lo que es, ¿no? Y uno tiene que aprender a llevarla de la mejor manera posible. Y usted igual ha tenido momentos de escasez y de guerreársela duro con el Mm, trabajo también. Uy, los últimos 3 años han estado duros. Pero que vamos en orden. Entonces empezó la terapia con este man. ¿Qué más? Ahí fue el sector salud ese trabajo todavía. Sí, ¿Qué era? ¿Cómo qué? ¿Qué hacía? diálisis. Ujú, Una ¿vender vaina muy diálisis? triste, además, muy triste. ¿Por qué? ¿Qué era? No, porque es gente que está esperando a morirse. Y us- Bueno, no todos, hay ujú, gente que se salva con trasplantes de riñón, sobre todo los niños, porque esa vaina le da a niños. ujú, Y a mí me tocaba, pues porque me de mis funciones, una de esas era ser auditor. Me tocó ir a esas clínicas, a esas unidades renales
y uno ve a todos ahí enchufados con cara de como de me acabó la vida, como que estoy haciendo acá. Habían unos que me miraban con una cara como de este hijo ¿no? ¿Pero usted les ponía las diálisis o qué hacía? No, Las vendía. no, pues yo trabajaba en planeación comercial, Ujú, que era como todo, sí, todo lo de planeación, de estadística de pacientes, reportes para casa matriz, okey. manejo de insumos, que era una vaina muy operativa y muy aburrida. Ujú. A mí no me gustaba eso. ¿Y ahí qué pasó? Sígame echando el cuento. Bueno, empiezo a ir a terapia porque dije, Ujú, Voy a terminar matando a mi jefe". ujú, De hecho, tuve un episodio en el que me estaba tocando ver a mi jefe trabajar, ya era hora de irse y el man, no, es que quiero que usted esté acá porque necesito que me ayude a redactar vainas en inglés. Y entonces tal, y esto aquí y tal. Y yo llegué el momento en el que dije, lo va a matar. Tiene un esfero y me veía en mi cabeza cogiéndolo y apuñalándolo en el cuello, pero es la vaina más macabra del mundo. Cuando me doy cuenta estoy así todo tensionado y respirando rápido y mi jefe me mire como, oiga, ¿está bien? Y yo, uy, no, qué pena, tengo que ir al baño. Pues no, me fui, me eché agüita y dije, uff, pucha, esto puede escalar. No, no es sino que me deje llevar por un impulso y yo creo que es lo que le pasa a esos chinos en los Estados Unidos que llegan un día con una ametralladora a matar a todo el mundo. Los manes aguanten y aguanten y aguanten y no tienen escape y hacen lo peor posible, porque eso es como el drive oscuro que a veces está en el inconsciente colectivo y un alma sensible tiene que sacarlo. No lo estoy excusando y por eso mismo yo dije, no, a mí me enseñaron a ser una buena persona y voy a terminar siendo un asesino, no, toca arreglarlo. ujú, La terapia me ayudó, encontré que toda esa presión emocional se iba disolviendo después de cada sesión mm. y llegó el momento en el que me empecé a sentir bien. Como que ya empecé a ver la luz al final del túnel. Pero dije, el sector salud sigue siendo horrible, deprimente, por eso que vivía en las unidades renales, que era todo el mundo ahí conectado como si fuera la Matrix. Mm, Y dije, yo no quiero ser parte de esto, pero entonces no sabía para dónde ir. Tuve par de entrevistas y todas las entrevistas reflejaban el mismo ambiente corporativo que yo sentía que me estaba asfixiando en esa empresa. Entonces dije, no, pues me voy a viajar por el mundo, voy a mochilear por Europa y después vuelvo a trabajar. ujú, Cometí el error de consultarlo con mi papá. Mi papá dijo, no, eso es para hippies, que te va a poner a hipear, eso es para vagos, ¿no? Pues lo de los papás de antes, que ajá, sí, tenían otro chip. Me agarré con mi papá, menos mal tenía mi psicólogo porque me ayudó también a soltar presión. eh, y eventualmente me decidí y dije, no, pues me importa un culo, es mi plata. Yo hago con eso lo que me da la gana. ujú, Vendí mi carro, vendí mi bicicleta, que tenía una bicicleta, una chimba, ujú. una Colnago así, una C50 hermosa. De ruta. Sí, Ujú, de esas que pesan como 8 onzas. ujú, La vendí mi carro y me fui a viajar. Tenía todo planeado para un viaje de 4 meses por Europa, pero estando en Europa otra vez se me empezaron a repetir los mismos patrones de comportamiento erróneos que yo pensaba que había corregido con la terapia. ujú, Los mismos. La terapia, mejor dicho, me ayuda a entender y a soltar presión para que los comportamientos no fueran tan fuertes. Pero estando allá en Europa yo no tenía salida. Era yo con yo. ujú. ¿Ahí la droga y el trago estaban más mermados? En Europa, ¿O en los años antes, aquí con terapia y eso ahí con mejoró? terapia le bajé mucho el consumo de marihuana. Mm, Pude parar de fumar entre semana mm, y ya fumaba menos porque además en esas también conocí un chamán. ujú, Y el man me dijo, no, pues, ¿cómo está en el consumo de drogas? Porque yo le dije, no, la vida va mal. Yo le digo, uy, doc, pues la verdad va como mal. Y el man, uy, no joda, hermano, ¿qué está metiendo? ¿Bazuco? Y yo me cagué de la risa. Yo dije, no, doc, pues estoy fumando mucha marihuana. No, pero no es de tanto palo, hermano. Eso no tiene nada de malo. Aprenda a dosificarla, fume nada más por las noches. Y yo decía, como este man no me está regañando porque le digo que estoy consumiendo drogas ilegales. ujú, Y me encantó el man. Yo dije, "Ush, qué chimba, este man es un paso más arriba que el psicólogo que estaba viendo". ujú. Y entonces el man me ayudó ahí con un par de esas vainas de brujos, me dio un par de goticas
y me estabilizó un poco. Yo no sé si eso es placebo, pero un placebo el berraco, Mm, funcionó. ujú, Ahora renuncié a la empresa de diálisis y tuve un mes que pues no tenía oficio y ahí me volvió el hábito. ujú, Pero dije, no, 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 yo ya me voy para Europa y esto se acaba. Y pues sí se acabó, porque en Europa, pues, sobre todo en Irlanda es difícil conseguir ganja, pero me puse a tomar todos los días, ¿no? Me volví un irlandés más. ujú, Y al final no me habían aprobado la visa para el Reino Unido, que aquí en Bogotá me dijeron, no, eso se la aprueban allá más rápido, porque tenía visa tras visa tras visa. En esa época, pues, tocaba sacar más visas. Y me tocó quedarme una semana esperando a que me dieran la visa y para mí eso era lo peor que me había pasado y entonces me empecé a meterme una pea diaria, mm. porque antes era tomar cervecita y todo bien, pero me metí una pea seguida como 5 días seguidos una pea, que yo Solo ahí saliendo a cualquier bar. pues en un hostal, Sí. ahí con la gente del hostal. Ujú, Y yo decía, no, bueno, vamos a socializar, vamos a superar mi timidez, aquí no tengo muletillas, porque aquí siempre tuve muletillas como los amigos y las vainas. ujú, Allá nada, tocó yo contra el mundo. Y me di cuenta que era mucho más capaz de lo que yo pensaba, pero también me estuve alcoholizando ujú. y por las mañanas amanecía todo amargado y era una vaina como una actitud mental toda negativa, como nunca voy a salir de acá, estoy atrapado. Pero estaba en Irlanda, en Dublín, que es algo que no todos los colombianos han tenido la oportunidad de hacer, y en vez de enfocarme en lo positivo, estaba en lo negativo. Ujú. Obviamente llegaban las 6 de la tarde y se me prendía la sonrisa y salía a comprar cerveza, mejor dicho, como un junkie, ¿Y todo el día qué hacía? caminar. Ujú, Por eso mi libro se llama El Caminante. Yo creo ujú, que sí, yo soy como un caminante ahí estrato 6, ujú. que suena como boleta, pero pues estamos en el principio del viaje también. Yo terminé durmiendo en unos sitios bien, bien feos, coexistiendo con una gente bien humilde Ujú, y aprendí de la vida. ujú. Pero en Europa eso apenas estaba empezando. Estaba confrontando mis egos. Hágale, no, écheme el cuento del viaje que aquí ya empieza este libro, ¿no? Sí, Ujú. Y pues es grueso y tiene es muchas grueso. anécdotas, sí, pero bueno, vamos por lo que falte. Bueno, en Europa llegó un punto en el que me di cuenta que seguía jodido, porque siempre, yo no sé si esto es común o si es que yo soy más terco que un burro, pero yo me resisto mucho a ver los temas de mi ego, Ujú, ¿no? Como los patrones automáticos de respuesta y las ideologías que tengo de mí mismo que no reflejan la realidad, que uno los puede llamar, diríamos que narcisismos, digamos que, ¿no? ujú, Como un narcisismo, digamos, es como el, no, es que yo soy fuerte y tal vaina. Pero todos somos vulnerables, todos somos seres humanos, todos lloramos, todos sentimos. Y ese viaje lo que empezó a hacer fue derrumbando esas pequeñas estructuras mentales que yo tenía que me prohibían sentir la vida a su profundidad. Porque la vida, si uno se pone a indagar hacia adentro, eso es vacío. Y en última uno tiene que aceptar ese vacío porque la nada es el todo. De ahí salimos, allá volveremos. Ahí pues tocamos el tema del misticismo, lo que conocemos como Dios, que pues yo lo veo como la conciencia universal, después hablaremos más de eso. Pero entonces cuando me estalló el vacío, yo dije, uff, estoy más tostado de lo que creía, me voy para India. ujú. Uno siempre oye esos cuentos de India, que no, que allá todo es la espiritualidad y todo es bello y es una gente que tiene a Dios. Y eso es pura paja. La gente allá es como acá, solo que tienen un credo diferente. Y dentro de ese credo también hay falencias, Mm, porque dentro del credo cristiano hay muchas falencias. Entonces uno no puede sentir envidia porque sentir envidia es pecado y resulta que la envidia es una emoción completamente natural. Y el que no la siente se le va a la cabeza y el que tapa ese sentimiento la termina viviendo. O pues esa es la filosofía que yo tengo de vida. Lo que uno no siente, a uno le envenena la cabeza y si uno lo apaga, lo termina haciendo. Y yo creo que por eso hay tanto loquillo, incluso en la iglesia, ¿no? Que la iglesia como castiga tanto el sentir, pues ya sabemos esos cuentos de esos padres de que hacen cosas inaceptables. ujú. Pero cómo, digamos, cómo traduce eso en la vida diaria, como permitiéndose sentir lo que haya que sentir Lo que haya que sentir. Digamos, ahora estoy más nervioso que un putas. en este momento. Sí, esto con estas cámaras.
y estás chica ahí mirando y toda esta gente que me va a mirar en un futuro y es como, uy, qué horror. Ujú. No, estoy así de chiquito. Sí, Sí. bueno, no parece. Bueno, pero eso es porque me he acostumbrado a sentir las vainas por dentro y a decir, bueno, this too shall pass, ¿no? Ujú, This too shall pass, como diría Goenka. ujú. Eso es del Vipassana. ¿Hizo Vipassana? Sí, una Ujú. chimba. ¿Qué? Dolorosísimo también, dolorosísimo. Yo creo que mucha gente no lo hace bien y salen a hablar todo lo que se tragaron en los 10 días de silencio. Y Ujú. uno tiene que verlos y abrirse. Porque si uno hizo bien la tarea, eso quiere decir que uno está conectadísimo con el sentir y a la gente que está conectada con el sentir le caen los narcisos, porque los narcisos viven sus emociones o viven lo que son incapaces de vivir ellos a través de los demás. ¿Cómo así? ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo. Digamos que somos un circuito, el Ujú, ser humano es un circuito, uno, que es supremamente complejo y todos hacemos una pequeña parte de ese circuito, pero todos estamos conectados. Y entonces exteriorizamos las oscuridades del ser que somos incapaces de reconocer dentro de nosotros en otra gente que es más propensa a vivir dicha oscuridad. Y por eso juzgamos tanto. Nosotros juzgamos lo que no vemos dentro de nosotros. Entonces es como para decir, ah, no, es que yo soy mejor que esa persona, porque yo no hago eso. mm. Pero no estamos entendiendo ni compadeciendo. Ahora, entender y compadecer no quiere decir que uno le tenga que mamar un narciso, porque después de este despertar yo fui, pues, amigo muy cercano de varias personas que cumplen, digamos, esas características y me hice mucho daño a mí mismo. Bueno, digamos que en Viena tuve una revelación que es me voy a India. Ahí Ujú. le dije a mi papá, yo estaba cagado del susto. Yo dije, este man me va a coger a perrero a través del wifi. Y resulta que el man me apoyó. Mm. Yo me puse a llorar. En serio, me salían las lágrimas. Yo era como, no, no puede ser. Con Es el apoyo de él. claro, es Ujú. que fue un apoyo incondicional que comprobó una vez más que todos los bichos que yo tenía en la cabeza no reflejaban la realidad. Y muchas veces eso pasa, ¿no? Sobre todo ahora vivimos en unos tiempos de ideologías y unas vainas que uno en serio lo separan de lo que verdaderamente es. Si uno no reconoce la realidad, uno no va a poder cambiarla. Entonces ahí empecé a reconocer ciertas realidades, pasé a Ámsterdam. En Ámsterdam me metí un viaje, la cosa más salvaje, que yo dije, bueno, no voy a fumar. Entonces me comí 3 space cakes Ujú. y pues obviamente me metí una tripeada a la berraca Pero con ganja. con ganja, pero pues Ujú. si uno come suficiente de vaina, uno tripea peor que con ácido. Esa vaina es densa. ¿Qué pasó? Pasé por Ámsterdam como si fuera, mejor dicho, la mejor analogía que puedo echar de Ámsterdam es que yo era un fantasma caminando por el inframundo. ¿Así se sentía? Sí, con Mm. todas las tentaciones, con todos los escapes posibles. Veía perdición, veía locura, pero yo era como, no, esta es la gente que nada más está haciendo ellos. Pero era el video que yo tenía interno, ¿no? Todo lo que me estaba mostrando eso. Y obviamente después de una descuadrada así de brava, uno queda con los tornillos medio jodidos. Los días que siguieron fueron de una confusión emocional terrible. También peleando con fantasmas. Tuve momentos de esos que uno empieza como a acordarse y uno se pesca hablando solo como un loquillo de esos de la calle. O pues de pronto yo un loquillo de esos solo que no terminé en la calle, gracias a Dios, o yo no sé. Perdí la cabeza hace mucho. Ujú. Pero entonces, bueno, terminé Europa, me voy a India y empieza a pasar otra vez todo lo mismo, mejor dicho, las mismas temáticas, solo que en India. Y India es tenebroso, pues para uno que no conoce, la verdad no es tan grave. Mm, Es como Colombia, Colombia es un país tenebroso para los indios, porque yo me mm. acuerdo hablando con un indio y contándole cuentos y es como, oiga, Colombia es peligrosísimo, yo no quiero ir allá. Y yo, no, pues allá piensan que esto es peligrosísimo. Y él, no, pero ¿cómo así? Si aquí la gente es querida y vivimos en paz y todo.
Mm, Y allá también tienen sus temas, pues allá también hay violencia y también hay perdición. Empecé por el camino de la luz y, y pues nada es todo luz. Otra vez con ideologías estúpidas, más o menos persiguiendo la, la iluminación. ujú, Empecé en un templo, no, empecé en una clínica de medicina ayurveda que para limpiar el cuerpo, que sirvió. ujú, Después de eso dormía como un bebé, tenía mucha energía. Me tumbé unos kilos porque yo era bien musculoso, ujú, pero me sentía mucho mejor. Entonces yo dije, bueno, pues esto del vegetarianismo y toda la vaina tiene su función, tiene algo ahí. Y dije, Vamos a seguir vegetariano para no intoxicarme", porque un hermano mío, mi hermano Edgar, estuvo en la India y se mintió una intoxicada la berraca que casi se muere. ujú, Entonces yo dije, bueno, no voy a comer pollo, porque allá no comen carne, es ujú, difícil conseguirla. De ese tratamiento me fui para Bangalore, que era la ciudad donde, pues el templo donde yo iba, que era un ashram, quedaba cerca de Bangalore. Los ashrams son donde va la gente a sumergirse en los estudios vedánticos de los ujú, Vedas, ¿no? ujú, Que para ellos son como los 10 mandamientos para nosotros los cristianos, ujú, pero supuestamente están desatados de la religión. Lo que pasa es que todos esos ashrams tienen un gurú y como sabemos muy bien, los seres humanos son malos en posiciones de poder, sobre todo cuando son megalómanos y narcisos. Y así vi yo al gurú, yo lo vi hablar y yo dije, miércoles, este man es una habla mierda, es un farsante, yo podría estar inventándome esas vainas, ¿no? mm. Y la gente le comía a cuento y lo tocaban y le tiraban flores y el man así, tirando eso, y yo decía, este man es más falso que un putas. Además, para montarse detrás en la parte de atrás de un carrito de golf y salir, y yo dije, y si es tan humilde y tal, entonces, ¿por qué no es coherente? Ujú, ¿Por qué se sienta en un trono y después sale en un carrito de golf con un chofer a que lo manejen? Y el ashram era de él, y el ashram era gigante, eso era como un club privado, todo era todo bonito, además allá en la India que uno ve bastante basura en todas partes, peor que Bogotá hoy en día, ujú. es cochino, los estándares de limpieza ya son muy diferentes, pero allá todo pulcro, todo lindo, la gente vestidos como unos príncipes, todos con una sonrisa de esas como con cara de ponqué, que yo decía, algo anda mal acá también, Ujú. pero aprendimos a hacer unos ejercicios de respiración que hasta el día de hoy practico y me quedo con eso. En todo hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? En todo, donde hay luz hay sombras. Ujú. Y si uno se enfoca en las sombras, pues es lo que va a ver. ¿Cuánto llevaba ahí el viaje? Ahí llevaba 7 meses. Ujú. Bien, ¿y qué pasó después? Bueno, como al tercer día de hacer los ejercicios de respiración, me salió el demonio. Ahí en plena clase les dije que eran unos farsantes, que no les comía cuento, que sentía que estaba perdiendo la plata. En un ashram, Ujú. todo agresivo así, y la gente estaba asustada, pues eso allá no se ve. ¿Y usted se paró así en el salón de meditación a frentear a todo el mundo? Sí, no, Sí. pues a los gurús, Ujú, ujú, ¿cómo es que se llama? Al sadhu, ujú. al swami es. Eso. El swami, un bacán, todo tranquilo, pero la asistente que estaba con él, sí, mejor dicho, se espelucó y llegó a tratar de decirme, no, es que usted no puede estar sintiendo eso, algo debió hacer mal. Cuando uno es bien sensible, a uno le dicen que uno no puede sentir algo, coma mierda. Y me tocó hacer como ejercicios de respiración para no estallarle en la cara a la pobre vieja y maltratarla, porque pues ella no tenía la culpa de mi locura. Ujú. Al día siguiente salí para Goa a volverme mierda. A tomar otra vez, No, a- pues sí. Sí, sí, Ajá. sí, para qué vamos a maquillar la historia? Llegué allá a beber, ese mismo día conocí un man que me mostró dónde quedaba el jíbaro ahí del pueblo, compré un palo así de hacho Ujú, y empecé, y volví a lo de antes, pero aún peor, porque ya llevaba limpio como mes y medio, y eso a veces cuando uno va por el camino de la luz o tratando de llegar al camino de la luz, la oscuridad lo jala aún más duro. ujú. Duré 3 días en un coma canábico, Ah, pongámoslo así. Era como un ente, que era lo que me pasaba aquí cuando trabajaba en el sector salud. Los fines de semana yo me trababa desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Y eso me pasó allá en Goa.
hasta que un día me volvió la conciencia y dije, yo no vine a hacer esto. Esto lo puedo hacer en Colombia y hasta más bacano, con mayores comodidades. El hostal donde me estaba quedando era horrible. ujú. Tenía cucarachas y todo. Y entonces dije, bueno, voy a cambiar la dinámica. Salí a trotar por la mañana, que eso sí, algo que me ha salvado ha sido hacer ejercicio. Toda la vida he sido deportista y yo creo que por eso ahí como que todavía me ubico, ¿no? Como que todavía tengo la cabeza ahí sobre el cuello, pegada al cuerpo, Ajá. más o menos. Pero entonces salí a trotar, volví, me desayuné y en esas dije, vamos para la playa. Yo no he ido a la playa, estoy en Goa. Eso es lo famoso de Goa, aparte de las rumbas. Y en el camino a la playa me encontré al jíbaro. Mi mamá me dice, entonces, ¿qué, mi hermano? ¿Más ganja? Uy, no, todo bien, hermano. Y hermano, tengo lo que quiera, ¿no? Tengo de todo. Y yo no sé por qué. Debió ser como por ahí patrones reforzados de comportamientos erróneos. Y dije, bueno, ¿a cuánto el ácido? Me dijo, tenga, ¿no? Le doy descuento. Yo, listo, hagámosle. Plan, me lo clavé de una. Entonces empecé a tripear como a las 11 de la mañana en Goa y empecé a caminar por la playa y obviamente uno empieza a sentirse así todo bacán y la vaina, ¿no? A ver como todo ahí, todo relajado. Caminando por la playa vi pues unas mujeres muy lindas allá soleando y yo es como, uff, pero no, eso tampoco fue lo que vine a hacer acá, ¿no? Como que yo no vine aquí a huevonear, ¿qué voy a hacer? Me las voy a levantar, me las voy a comer y no les voy a volver a hablar. Como que los mismos patrones de antes, como de saciar un poquito el vacío interior por medio de un estímulo placentero. Ujú, Y pues para los hombres a veces, pues las mujeres son una compañía hermosa y no es solo el sexo, ¿no? Es como el complemento. ujú, Pero dije, bueno, yo no vine a hacer eso tampoco, como que yo vine en una búsqueda. Y entonces me empecé a envidiar con el tema de la búsqueda. Y seguí caminando y en un restaurante, ya gente bebiendo, y yo tampoco vine a hacer eso. Vi unos hippies ahí fumando ganja y, puta, tampoco vine a hacer eso. Terminé al final de la playa y era como unos corales, unas formaciones rocosas. Y me senté y no había nada. Y ahí como que me di cuenta que ya pues no tenía plata, no tenía familia, no tenía mi querida Colombia, no tenía nada, no tenía identidades de las cuales aferrarme para no sentir ese vacío. Y ahí todo se fue para la mierda. Empecé a envidiarme que, uy, no, qué perdición, dónde estoy, no puedo ver. Pues no puedo ver como en un sentido espiritual, como a dónde voy, cuál es el sentido de la vida. Estaba como perdido, llegué al hostal otra vez y dije, ay, pucha, yo no he comido, vamos a comer. Pero entonces no tenía hambre y dije, pues ahí tengo un poquito de ganja, vamos a fumar a ver si me da la moncha. Y fumé y ahí sí se oscureció todo. Perdí el sentido del tiempo, perdí el sentido de la cordura. Empecé a oír cosas, a ver cosas, no sabía que era real y que era falso. Traté de comer y casi me vomito. Y entonces me empezó a dar hambre, pero al mismo tiempo sentía saciedad. Y entonces al mismo tiempo sentía frío y calor. Sentía sentimientos orgásmicos y al mismo tiempo sentía escalofríos cuando me tocaba la piel. Era horrible, era como sentir todas las sensaciones corporales al mismo tiempo. Llegué otra vez al hostal, que era un cuarto oscuro, todo feo, sin ventanas. Y ahí se me fue la mente. Yo dije, ya, estoy como en el sexto sentido, me morí y fijo, no me di cuenta. Estoy siendo castigado por una vida mal llevada, por una vida de vicios, una vida de escapismos. Y llegó el momento en el que dije, ya este del infierno, y no estaba el diablo, porque hijo de puta no existe, pero era pura oscuridad, y era yo con mi oscuridad. En un momento vi gente ahí burlándose y riéndose, la gente que pues en mis recuerdos traumáticos siempre ha estado. Y dije, pero sí, es que no importa, esos manes no están acá, yo me lo estoy imaginando. Y ahí dije, bueno, pues esta como que es mi realidad por el resto de la eternidad. Y ahí como que me llegó como un insight. Y yo dije, bueno, pues si este es el resto de la eternidad, pues aceptemos lo que estoy sintiendo y nada que hacer. Porque en medio de luchar contra esas sensaciones, la mente estaba tratando de racionalizar todo lo que estaba sintiendo.
Y de ahí es que yo creo que salen las ideologías que a uno lo llevan por el camino de la oscuridad, digámoslo así, porque no es el mal. mm, Hay caminos oscuros que uno termina aprendiendo y ahí empecé a respirar, poquito a poco como que sentí más calma en medio de la perdición y en medio de la nada escuché la voz de el señor que fue mi mentor en la empresa de diálisis, que era el presidente de la empresa, que me tenía mucho cariño y yo le tenía mucho cariño. En un momento de perdición total trabajando en la empresa, yo le había llegado y le he dicho: Viejo Jaime, yo no sé por qué estoy haciendo esto, me siento como si estuviera haciendo un mercader de la muerte, estoy deprimido". Y el man me dijo: "Fresco, yo, Ricky, no pasa nada, no pasa nada, la vida sigue". Y pues sí, si estuviéramos vendiendo tabaco, yo te digo, pues sí, yo tengo un problema, pero esto es un servicio que la gente necesita y pues se hace lo mejor porque pues también hay que hacer plata y hay que pues, rendirle cuentas a los dueños que eran alemanes, porque si no les rendimos cuenta, cierran la empresa y toda esta gente se queda sin atención médica. Y yo ahí como que, bueno, pues no, no todo es tan fatalista como lo veía, ¿no? Y escuché esas mismas palabras: "Fresco, viejo Ricky, no pasa nada, todo sigue". Y ahí eso me dio calma y empecé a respirar profundo, así, en posición fetal, acostado en esa cama en medio de esa cueva. Poquito a poco como que sentí que me iba volviendo la cordura y me iba volviendo la cordura hasta que sentí que había vuelto a mi ser, como que me había vuelto, sí, la esencia. ujú, Y ahí sí, obviamente, uy, qué chimba, salí corriendo. Obviamente la vida es bella otra vez después de pasar por ese infierno en el cual duré una eternidad, ¿no? Porque la mente vivió demasiadas cosas que el cuerpo no vivió. ujú. Pues usted sabe, yo no sé si usted ha tripeado, pero el sentido del tiempo se alarga y se densifica todo. Y es una vaina que cuando uno le pelea una sensación, más se alarga y más se densifica. Total, Y sí. hasta que uno no acepta eso que le está mostrando el ser, diría yo, a uno no se le permite progresar. Mm. Y yo, como digo, era tan terco que yo era no, luchando contra eso hasta que dije, bueno, soltemos. Y eso de soltar, pues, es un concepto filosófico algo difícil de explicar, porque uno como dice, bueno, yo como suelto una emoción, ¿no? Ujú, No es desde la mente, sino desde el sentir. ujú. Bueno, salí todo contento y dije, bueno, vámonos para los Himalayas a buscar conocimiento de verdad. Y ahí poquito a poco pasaron muchas cosas, ¿no? Hice un parche de amigos en Mumbai, una chimba, pues me la pasé tomando también porque uno queda medio rayado después de una maltripeada de esas. Y con los nervios alborotados, yo dije, me importa un culo, voy a tomar, voy a gozármela con estos manes. De pronto una de estas viejas ahí me para bolas, que no me paró bolas y quedé todo frustrado sexualmente. Antes. No, ahí. Ahí, ajá. Sí, no, Ah, entonces yo esa. quedé como, Ujú, puta. ujú, Pero me fui para Udaipur y ahí sí tuve una novia, pues yo lo llamo una novia porque fue como un noviazgo de 5 días, todo intenso, todo romántico, todo era bello, ujú. ¿no? Los pájaros cantaban, el sol salía y relucía. Una de esas cuentos de hadas, una chimba. Ujú. Pero bueno, ella iba para el sur, yo iba para el norte y ella me dijo, no, quédate más tiempo, tal. Y yo, nada, yo tengo que seguir con mi misión de encontrar, de reconciliarme con el ser. Ujú. Entonces seguí para el norte, llegué a Rishikesh después de un par de paradas. En Rishikesh me metí a un ashram verdaderamente bueno, que hoy en día ya lo perratearon porque pues ¿Cuál? Yo estuve allá, en en uno. uno que llama Pulshati. Ah, no, yo estuve en otro. Y Pulshati era un ashram que llevaba más de 200 años, pero en esa época valía $10 la semana, con todo incluido. Hoy en día vale como $350. Que yo dije, no, pues estos manes también les gusta la plata, pues. Porque los manes eran como, no, es que hay que ser sencillos y hay que tener cuidado con la plata y todo lo que predican, pero a todos nos ganan las ganas. A veces es difícil, pues, como vivir lo que uno predica. Sí. Y esos manes también son seres humanos. Me acabo de acordar que ayer le conté a su hermano Edgar, que es un buen amigo, que lo iba a entrevistar y que me dijera algo, que me recomendara que preguntarle y me mandó un mensaje muy lindo y le quiero leer unas partes. Me dijo, creciendo él siempre fue mi héroe, era muy hábil para entender muy rápidamente cómo las cosas funcionan, muy ingenioso, perceptivo y muy sensible. Ricky es una de las personas más genuinas que conozco, hace lo que se le da la gana sin importar cómo eso sea percibido.
y la forma en que es percibido está constantemente cambiando. Es difícil asignarle una descripción estable. Una cosa que hemos hablado mucho con él es cómo a veces uno aprende una lección de vida y dentro de esta misma vida es posible olvidarla, condenados a repetir ciclos hasta que algo fundamental cambie. La idea de saber cuál es el camino que toca tomar para lograr lo que uno quiere y aún así no ser capaz de tomarlo, aunque uno sepa que es física y mentalmente capaz, es como un bloqueo metafísico. Ricky ha vivido muchas vidas, tiene una perspectiva muy amplia, pero sus ataduras al pasado le sesgan la visión. Tiene unos insights muy tesos acerca de la vida y en un mismo instante puede dar una gran lección y contradecirla con sus acciones. Es una contradicción andante, como lo somos todos, supongo. Le es muy difícil olvidar, carga el pasado a cuestas y eso le quita la agilidad innata que tiene. Es bueno para aguantar sufrimiento, es bueno para aguantar sufrimiento, por eso su atracción a las carreras de larga distancia, el boxeo, etcétera. Grande Ricky, un navegante de la vida, mi hermano mayor. Dígale que lo amo. Uf, ay, eso estuvo aún más inesperado que el principio de la pregunta con las peleas. Me sacó lágrima. Sí, ese Edgar es un crack. Con ese man filosofamos mucho. Ese man también es un alma profunda que ha vivido muchas cosas y también se acuerda muy bien de ciertas cosas de la infancia que quizá ningún niño debía vivir, pero pues que a nosotros nos tocó como le toca a millones de personas, incluso mucho peor que a nosotros, Ujú, pero pues fue lo que vivimos y cómo lo vivimos, ¿no? ujú. Mm. Nada, quería hacer ese paréntesis ahí porque sí, veo que lo conoce bien y varias cosas de las que dice las ha dicho usted aquí también. Y no, si quiere, sigamos ahí con el recorrido, cómo termina ese viaje y cómo han estado estos últimos años. De una, voy a resumirlo porque pues es más de lo mismo, ¿no? Ujú, Como que dos pasos hacia la luz y un paseo grande hacia la oscuridad y es como un sub y baja constante en el que luché con mis demonios y conmigo mismo hasta que llegué a Pócara, Nepal, y ahí sí ahí sí yo era el más hippie de los hippies. Tenía una barba a la berraca, pelo así todo despelucado, estaba fumando otra vez hacho todos los días, incluso después de la experiencia que tuve en el ashram, que fue súper profunda, fue una experiencia mística, y nada, volví a caer en las mismas, ujú, así como lo dijo mi hermano, ujú. y en esas me encontré con un amigo por puras coincidencias de la vida, me encontré con un amigo que había hecho en Mumbai y el man habíamos bondeado en una conversación de esas también densas, tristes, hablando de seres queridos que han pasado. Y el man iba a caminar por los Himalayas. Yo le dije, pues parce, si nos volvemos a ver, yo me le pego. Y estábamos allá, yo estaba hecho un vagabundo cuando el man me dijo, bueno, entonces que vamos a caminar y yo, de una, listo, vamos. Y yo, ¿ya? Yo todo trabado como a las 8 de la mañana, yo no quería hacer ni mierda, pero el man, no, ya. Y yo, puta. Y pues, me acordé que le había hecho una promesa y yo trato de cumplir con mis promesas. No trato, yo las cumplo. Así a veces no salga a favor mío. Entonces me empieza a seguir y yo, este hijo de puta australiano de mierda, mal parido. Pues entonces en la cabeza, rumiando, rumiando. Hasta que pagamos la vaina y yo, bueno, ya, más reversa tiene un bollo, vamos. Y nos fuimos. Y Ajá. ahí sí como que cambié el chip y dije, oiga, no, muchas gracias por sacarme y todo. Qué raquera, vamos a ver qué nos muestra la montaña. Y de puro huevón o de burro, alguna de las dos, de marihuanero, empezamos a caminar y a mí no se me ocurrió chequear el clima. Y eso es los Himalayas y era diciembre. Y veíamos, yo veía unos manes así todos profesionales como si estuvieran bajando el Everest. Y nosotros subiendo así, pues más o menos como estoy ahora, pues con una chaqueta de invierno, pero pues en blue jeans, zapatos, no, una boleta. Ajá. Al tercer día, o no, al segundo día nos empezó a nevar y yo ahí me purgué de todos los dolores que había estado escondiendo. ¿Cómo Qué así? horror, yo me quería morir, ¿no? Ujú. Un dolor físico. Yo creo que era un poco abstinencia, pero pues de hacho y cigarrillo, que el cigarrillo es bien adictivo.
un dolor en los huesos horroroso cuando me caía. Me volví el más negativo, era una carga para el pobre australiano, me caía de culo y yo empezaba a putear, y más no sabía qué decir y era como, oiga, lo siento, y yo me emputaba aún más porque es como, ¿por qué lo siento, hijo de puta? No diga nada, mal parido. Así como un loco. Ajá. Después de el tercer día de estar chupando frío y madreando y en la peor actitud posible, como que pasé por un mural y sentía a mi primo José, que es un primo mío que murió cuando tenía 18 años, pues una semana antes de cumplir 18, y murió el mismo día que yo firmé contrato con la empresa de diálisis. Eso fue curiosa esa coincidencia porque yo sentía como si yo estuviera prostituyéndome trabajando para ellos. Y la muerte de mi primo José, para mí, simbólicamente fue como la pérdida de la esencia, la pérdida del ser. Y ahí lo sentí muy como, como "Uy, mi primo José". Y escribí su nombre ahí en un mural de nieve y seguí, y como que eso me dio calma. Como que logré soltar un dolor que llevaba por dentro, seguramente que no había procesado en esa época por andar hecho un loquillo, ¿no? Andar fumando ganja, tomando. Entonces, como que empecé a aceptar ese dolor allá en la montaña, ya cuando era inevitable, cuando me dolía el cuerpo físico. Y todo empezó a cambiar. Después bajamos de la montaña, salió el sol, una belleza. Yo feliz otra vez, como, uy, la vida tiene sentido otra vez, ¿no? Después de haber sentido todo lo que estaba tapando a punta de drogas y de placeres estúpidos. O bueno, placeres bacanos, ¿para qué? Pero pues mirando para atrás, pues es estúpido uno tratar de escapar de lo que tiene que vivir. Y entonces dije, listo, vamos a ver qué nos trae la vida. Ya logré dejar de fumar ganja porque tenía la aguja pegada. No podía decirle que no a nadie y yo era amigo de todo ese pueblo, pues de todos los hippies. Y siempre que saludaba, entonces, ¿qué, parce? ¿Nos fumamos algo? Y yo, hágale. Mm. Bajando de la montaña me encontré un ruso que también un burro, la cagada. Entonces, ¿qué, parcero? Vamos a fumar. Y yo, no, parce, todo bien. Y yo, no, como que por primera vez en todo el paseo había podido decir que no a un estímulo que yo normalmente no rechazaba. Y dije, Ujú. bueno, va a cambiar la vaina y me puse todo feliz, pero sentí un dedo del pie como jodido, como piquiña y la vaina. Me quité el zapato, obviamente una infección seguramente me dio por allá, me raspé o algo así caminando por los Himalayas, por no estar bien preparado. Y esa vaina se empeoró y se empeoró y se empeoró y el dedo estaba todo rojo y grande. Entonces, de puro miedo fui a donde un doctor y el man, listo, antibióticos. A la semana esa vaina seguía jodiendo y los antibióticos ya me habían acabado del estómago y yo volví a ir y dijo, bueno, más antibióticos y una pepa para el estómago. Después de otra semana ya estaba débil, tenía una diarrea crónica horrible y yo dije, no, pues me voy para Katmandú a buscar un doctor de verdad. Este man, quién sabe dónde obtuvo ese diploma, ese cartón se lo regalaron. Me fui en el techo de un bus, además, para Mm. ahorrar plata, con Mm. unos amigos hippies. Una chimba ese paseo, pero yo estaba súper débil. En Katmandú, Katmandú es una ciudad pesada. Es como un Bogotá, pero comprimido a la menos de la mitad del espacio. Estuve. Ok, Ujú. Sí, es dark, sí, es pero me gustó, fascinante. sí, es chévere. Es una chimba. Sí, Pero es como si uno hubiera viajado en el tiempo o a otra dimensión toda frita. sí. Y uno ve pues todas esas deidades que están pintadas en los atrios y la gente para y da un rezo, toca la campana y sigue con su día, Ujú. que pues es interesante. Sí. Pero estando allá me empiezo a sentir peor y me constipé. Pasé de diarrea crónica por 5 días a constipado por otros 5. Y uy, yo sentía que me iba a morir, sentí unas sensaciones horrorosas. Y en un día que ya dije no puedo más, llamé a mi papá, que fue el peor error que pude haber cometido, ¿no? Porque le comuniqué ese miedo y ese man al miedo reacciona con rabia. Y entonces me puteó que fuera donde un doctor de verdad, que no más de esos brujos, ni no más chamanes, hay que ir a donde un doctor a que le den antibióticos.
Siguiendo sus órdenes, fue donde un doctor que decía ser el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Katmandú. Y el man me mandó un cóctel de pepas que cae y me mata. Me las tomé todas, pues todo lo que dijo, no tome, se tome, ta, 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 ta. Me lo tomé. Llegué al hostal y ¡pah! Me desplomé en la cama. Cuando me levanté, tenía taquicardia, el corazón hacía toda y tenía todo el torso dormido, como cuando uno le mueve, se le duerme un brazo. Mm. Me tocaba y no sé, y yo dije, aquí fue, ya me fui. Y entonces paniqué un poquito y ahí me llegaron unas palabras que me había dicho el chamán de aquí de Bogotá, porque en esos días yo le había escrito y yo le dije, oiga, doc, yo creo que de esta no salgo, hermano. Esto está muy difícil, no veo la luz y creo que me va a morir. Y el man me dijo, sí, te vas a morir, pero todavía no. Lo que pasa es que estás desconcentrado. Tienes que volver a tu ser. Y ahí en ese momento me acordé y dije, bueno, pues si no me va a morir, pues vamos a ver, pues, está muy maluco, vamos a hacer los ejercicios que aprendí en el ashram. Y empecé a hacer los ejercicios de la respiración y la vaina. Fueron excruciantemente torturosos esta vez. Empecé a sudar frío, sentía que algo se me iba a reventar allá en la cabeza, una presión horrible. Y poquito a poco el corazón se fue calmando. Sentí que el flujo de sangre como que volvía, yo no sé a qué órgano estaba ahí depravado de sangre, pero algo estaba dormido allá adentro. Y ahí, pues por fin, después de 7 días me bajó el bollo y fui y me eché la cagada más bacana que me he echado en toda mi vida. De verdad es que uno queda como, uy, livianito, como, uy, gracias Dios. Qué horror. Pero ahí yo como que recapacité y dije, bueno, no más doctores, si me va a morir, me va a morir, pero en mis términos. Y me fue a un pueblito que me había recomendado una amiga hippie muy bonita y muy chévere, pues de un alma muy bonita. Me había dicho, yo creo que a ti te va a gustar Namobuda, es muy tranquilo. Entonces me monto a ese bus, me bajo y empiezo a caminar y yo fatigado porque estaba anémico, me hice exámenes de sangre, de todo. El doctor me quería internar en la clínica y yo dije, no, pues para la mierda, me voy a morir por allá en el campo, yo no quiero morirme en un hospital. Pero estaba con ese chip y yo era como, ya, este es el fin del camino. Y empiezo a caminar, me toca parar cada 3 pasos a recuperar el aliento. Ya había dejado la mochila, estaba con una mochilita chiquita, con un cambio de gillos y unas medias y Ujú, un libro. ujú. Y empiezo a caminar y llego a un monasterio budista. Y yo que siempre he sido ácido contra las religiones. Y dije, fue puta, claro, esto es Dios castigándome. ¿No? Como que me tocó. Por fortuna tenían cuarto, o pues digamos que sí, conseguí un cuarto y estuve ahí un mes. Y era un mes que lo único que podía hacer era ir al comedor, comer y ir a sentarme en un pedacito de pasto a mirar el paisaje, porque me fatigaba caminando y yo me miraba los pies y eran los últimos, pues los zapatos con los que había corrido la última maratón y yo decía, esto no me puede estar pasando. Era como el último pedazo de mi ego que me estaba haciendo arrada, como, No soltaba. uy, no, Mm, yo no, mm, me rehusaba, mm. terco, diciendo, no, es que yo soy un monstruo, yo soy un atleta. Y nada, me tocó sentarme ahí en el mismo pedazo de pasto mirando la misma montaña por 30 días. Hubo momentos chéveres, hubo momentos horribles, hubo momentos en los que yo quería matar a los monjes. ¿De quién quiere matar a un monje? Yo estaba loco. Y eran todos esos demonios saliendo, ¿no? Había uno que otro huésped que yo también era como este hijo de puta y no me habían hecho nada. Mm. Estaba loco. En ese caminar empecé a subir a una montañita que quedaba al lado de mi habitación a meditar. Y era toda la noche ahí meditando y después me sentaba a contemplar, pues me acostaba a contemplar a las estrellas. Y hasta ese punto, ese fue el mejor momento de todo el viaje porque era paz. Y eso era lo que yo estaba buscando, estar a paz conmigo mismo. Ujú. Entonces dije, no, hay que seguir por este camino. Y empecé a meditar todas las noches. Había noches en las que no quería. Hasta que llegó la última noche que ya estaba yo al borde de la locura, como un loquillo de esos de la calle que pelean con fantasmas, literalmente. Y no quería subir, quería irme a dormir, pero yo dije, no, hay que seguir, hay que ir hasta el final. Y me senté a meditar y es la primera vez que no he tenido un solo pensamiento en la cabeza.
como que me volví el observador de mi realidad y estaba observando nada más. Y he tenido una sensación que es como si fueras, como si me hubiera comido unos hongos. ujú. Y empecé a volar así por el cosmos y a dar vueltas y sentí unas sensaciones todas placenteras. Se me empezó a disolver el cuerpo y me empecé a expandir y a expandir y a expandir y era solo oscuridad, pero era parte del todo y la nada al mismo tiempo. Y es el estado de paz más absoluto que he sentido en toda mi vida. Fue hermoso. Cuando salí de esa meditación, me llegó una sonrisa a la cara y dije, listo, ya estoy listo para volver a mi casa. Y ahí empecé el camino de vuelta. Wow, Ricky, gracias por compartir todo esto. Sé que pasaron muchas cosas después, que la vida sigue, que ha habido altos y bajos. Sí, ha habido de todo, pues, Ujú, porque obviamente después de una experiencia de esas, pues la mente también se me fue y desarrollé un narcisismo espiritual, ujú, que hoy también lo he visto bastante por ahí. ujú. Y entonces que uno se cree que es conocedor de alguna verdad y llega a la vida y dice, ah, ¿sabe qué, papito? No, usted no sabe ni mierda. Ay, qué bien. No sé, ¿quiere dejar algo más dicho de estos últimos años después de eso? Que han sido que como 4, 5 más. Desde eso, no, Mm. eso fue en el 2012. Ah, no, mucho. Desde eso ha pasado mucho. Me fui a vivir a San Francisco a perseguir sueños. Los sueños se me derrumbaron por cosas de, digamos que del destino, porque hice todo lo que pude. Volví, me tocó comer mierda con pala. Y pues, Acá. sí, pues un man con una maestría y la experiencia que yo tengo, quería trabajar en publicidad, pero como no tenía book ni nada, dijeron, bueno, pues probemos este man. Me dieron un sueldo de practicante. Y entonces era yo de 32 años trabajando como un practicante. Y yo dije, bueno, pues esto no me puede pasar. Y pues resultó que sí tenía madera para la publicidad, hice un par de cosas chéveres, pero pues al cabo de un tiempo yo dije, no, esto no es vida. Mm. Y me fui a trabajar a Presidencia de la República, ¿no? De salir de un hueco a otro, donde me di cuenta que lo que estaba viendo yo en el panorama político, en las escuchas digitales, no era lo que estaba pasando en la vida real. Entonces otra vez el tema de las ideologías contra lo que está pasando de verdad. Mm. Y pues digamos que ciertos actores son muy buenos para transgiversar los hechos y para sacar la posverdad, que es manipular los hechos para que los favorezcan. Y entonces hay gente que se identifica con ciertas ideologías y dicen, es por aquí. Pero entonces uno se da cuenta que no tienen piso cuando se despelucan, cuando uno los contraria, Ujú. uno los contradice y ¡ah! Eso quiere decir que hay un ego ahí, ¿no? Eso no están haciendo desde el ser. Y entonces he identificado a esa gente, he procurado no maltratarlos. Después de presidencia, pues con el cambio de gobierno, yo dije, no, chao, yo no voy a trabajarle a estos manes. Después de ver todas las cochinadas que hicieron para quedar en el poder, yo no creo en eso. Y le he pasado mal estos últimos 3 años. Mal. En Eh, términos que como laborales. económico, sí. Ujú. Económico y laborales. Me hubiera quedado chupando la teta del Estado como el resto de mis compañeros que están allá. Bueno, algunos no tan contentos porque pues el ambiente, digamos que aplasta a ciertas almas. Mm. ¿Cómo describiría estos últimos 3 años? Mal económicamente, pero más Oscuridad total. ligero. ¿Sí? Bueno, a veces en el camino hacia la luz uno tiene que pasar por la oscuridad, porque en últimas el ser humano, como yo lo veo, estamos aquí a aprender y a crecer en la conciencia del amor. Y parte de ese amor está en reconocer gente que uno ve como perdida o como que está equivocada y decir, bueno, yo también he pasado por esas, de alguna u otra manera, ¿no? Porque no todo es igual, la vida a uno le refleja un espejo que transgiversa los hechos. Mm. Y por eso es tan fácil decir, no, es que ese man es una hueva, pero yo no, yo, ¿de dónde? Todos somos unas huevas de vez en cuando. Y pues sí, no, hay que seguir por el buen camino. Yo estoy seguro que volveremos a ver la luz, mejores tiempos, porque la economía se ha visto cascada. Yo tengo muchos amigos que trabajan en el sector real que la están pasando mal. Estamos en un punto de desequilibrio macroeconómico porque, pues, por ganas de querer ganar votos y popularidad, pues se han hecho unas medidas que han afectado al colectivo.
Y pues hay que tener eso en cuenta, ¿no? Nada es gratis, todos sufrimos, todos lloramos y todos tenemos que meternos la pela para llegar a una muerte decente, supongo, porque todos nos vamos a morir y eso no tiene nada de malo. Creo que con eso podemos cerrar. ¿Quiere agregar algo más? No, muchas gracias aquí por recibirme. Nunca me imaginé estar en un podcast de este calibre. Mi libro quedó una chimba y es ¿cómo se dice? Un logro propio Ujú. que yo digo, bueno, me puedo morir mañana y me voy contento, pero esa vaina, pues, mejor dicho, un proyecto económicamente fracasado. Le gasté más plata de lo que he ganado con eso. Pero bueno, si alguien quiere apoyarlo, lo consiguen en Amazon. Ah, sí, eso se puede conseguir en Amazon. Es un buen cuento, es fuerte, no es para la gente light. Tengo varios amigos que me han llamado, marica, me hizo llorar, coma mierda. Que eso me da orgullo también, hay que sentir, la vida hay que sentirla De acuerdo. y El hay que sentido de la vida soltarla. es sentirla. Sentirla y soltarla y seguir con lo Eso. que sigue. Bueno, Muchas gracias, hombre, Miguel. sí. El Topo es una producción de la no ficción. La dirección de video estuvo a cargo de Shaken Moreno con la asistencia de Sara Barriga, quien está a cargo de las redes sociales con Valeria Torres. La edición del video estuvo a cargo de Pablo Restrepo, el sonido fue realizado por Gabriela Rivera, la música es original de Alejandro Reyes y la ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias por llegar hasta acá.